Bienvenidas y bienvenidos a la unidad 3 del curso Introducción a los Estudios Teóricos y Epistemológicos en Política Educativa, nivel 1. Esta unidad 3 tiene como título y como principal eje de análisis los modelos teóricos en investigación en políticas públicas que, en esta presentación y a modo de introducción de la unidad, debemos señalar que se comienza el proceso de análisis de la investigación en políticas públicas como el marco general en el que se encuentran las políticas públicas en educación. Pero, para ello, es necesario considerar primero los modelos, tanto aquellos denominados como modelos clásicos y aquellos otros que se han dado en llamar modelos contemporáneos o modelos actuales en el análisis de las políticas públicas. Esta unidad tendrá una duración de 2 semanas. Los objetivos de esta unidad tienen que ver, en primer lugar, con comprender y analizar los modelos clásicos de análisis de políticas públicas y sus limitaciones para el análisis de las políticas en la actualidad. Este objetivo es clave en términos de lo que viene desarrollando la RELEPE, ya que se considera que los modelos públicos, los modelos de análisis de políticas públicas vienen siendo enraizados desde la propia historia y prácticamente, como plantean los textos, desde su surgimiento en el año 1950 en Estados Unidos. Es allí que es clave entender que algunas cuestiones como los modelos de agenda, implementación, análisis y evaluación han quedado obsoletos en términos de lo que significan las políticas públicas en la actualidad. Modelos obsoletos que, según algunos autores, deben ser reemplazados por otras perspectivas y enfoques de análisis. En segundo término, como segundo objetivo, se plantea estudiar y analizar algunos modelos analíticos contemporáneos para el análisis de políticas públicas, de algún modo en contraposición a los modelos teóricos clásicos o como complementación de los modelos teóricos clásicos que hoy no llegan a develar completamente la realidad en el análisis de las políticas públicas. Los textos que trabajaremos en esta unidad tienen que ver, en primer lugar, con un texto de Lozada y Casacasas, 2 partes de ese texto, la introducción y la denominada macromoldes y enfoques, donde estos autores desarrollan unas formas para comprender cómo se realiza hoy análisis en políticas públicas en general y después las reflexiones que devienen de ello de las políticas públicas en educación. Lozada y Casacasas hacen una primera aclaración de esta cuestión donde plantean que todo intento de describir y explicar la realidad se hace, quiérase o no, y lo dicen así de un modo textual, quiérase o no, se lleva a cabo a partir desde un determinado enfoque teórico. Y esto es importante porque viene en relación con la unidad anterior, con los textos de Tello y Maynardes, cuando planteaban que todos los investigadores poseen un posicionamiento epistemológico y que el problema surge cuando ese posicionamiento epistemológico no lo tiene claro el propio investigador que está llevando a cabo su investigación. Un segundo texto tiene que ver con el de Rod Deuel, el capítulo 1, cuando plantea y cuestiona un poco algunas categorías de formulación, implementación y evaluación de políticas educativas, y él desarrolla allí una estructura organizativa de cuáles son las principales perspectivas para el análisis de las políticas públicas en la actualidad, planteando que existen políticas públicas o teorías
de políticas públicas centradas en la sociedad, centradas en el Estado o teorías mixtas. La videoexplicación tiene que ver, como ustedes pueden observar allí en el título, con el análisis de la trayectoria histórica, críticas y reflexiones de los modelos clásicos para el análisis de políticas públicas, particularmente lo que veníamos diciendo en la presentación, en la primera diapositiva, con el enfoque de Harold Lasswell de la escuela americana, cuando en 1950 escribe su primer libro, que luego va a quedar como un resabio, como una forma de seguir desarrollando el análisis de políticas públicas, y que algunos autores plantean, lamentablemente, Lasswell está presente hoy. Y dicen lamentablemente, no porque el texto de Lasswell en 1950 no hubiese sido apropiado o no hubiese arrojado luz sobre el análisis de las políticas públicas. Dicen lamentablemente porque trasladar el texto de Lasswell de 1950 con su teoría de formulación, implementación y evaluación de políticas educativas, o lo que se denomina el proceso de pasos sucesivos, sigue estando presente en las reflexiones teóricas que se realizan hoy en políticas públicas, y eso estaría desenfocado de lo que acontece en la realidad de las políticas públicas en los gobiernos estatales, al menos en Latinoamérica. Así que esta videoexplicación tiene que ver con el desarrollo del análisis de 4 o 5 autores que toman el origen de Harold Lasswell y desarrollan sus propios modelos teóricos. Las palabras claves de esta unidad tienen que ver con las categorías centrales de los textos. Una de ellas, como hemos visto en esta presentación, tiene que ver con los modelos clásicos de análisis de políticas educativas. La otra, ya yendo más a los autores de Lozada y Casacasas y Rod Deuel, tiene que ver con la categoría de enfoque y también de perspectiva, o lo que alguno de ellos denomina el macromolde teórico, en términos de aquella mirada que aglutina a varios enfoques. También, como hemos señalado, otra de las palabras claves es teorías centradas en la sociedad, teorías centradas en el Estado y teorías mixtas. Estas 3 teorías se basan en el análisis de políticas públicas centrada en diversos actores al momento de pensar e investigar sobre las políticas públicas. Como siempre, y como ustedes saben, en cada unidad tienen los textos de lectura ampliatoria que siempre recomendamos realizar. También tienen la actividad para enviar al tutor, que es muy importante para que ustedes puedan ir sistematizando los conceptos y las categorías que se van desarrollando. La autoevaluación, que contribuye a que ustedes mismos puedan ir observando cómo van desarrollando y aprehendiendo con H las diversas categorías y cómo van también analizando y debatiendo con esas categorías que se propone en el curso de posgrado Introducción a los Estudios Teóricos y Epistemológicos en Política Educativa, nivel 1. Les deseamos a todos una buena cursada de la unidad 3.